Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio de chismecito, análisis y todo lo que rodea a nuestras estrellas favoritas. Es un placer tenerlos aquí como siempre y hoy, amigos, tenemos una noticia que les prometo les va a volar la cabeza. Si eres fan de las series turcas, si seguiste con devoción la historia de Eda y Serkan, si eres de los que aún guarda un pedacito de esperanza por la pareja más icónica de los últimos años, entonces este vídeo es para ti. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de una situación que ha puesto al mundo del entretenimiento turco y a sus millones de fans completamente patas arriba. El título no miente, Hande Erçel necesita a Kerem Bürsin con una urgencia que no se pueden imaginar, y lo que ha sucedido detrás de cámaras es algo que realmente, de verdad, les va a impactar. Así que pónganse cómodos, preparen sus bebidas favoritas porque hoy vamos a desentrañar un misterio que tiene a todos hablando. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal. Activen esa campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, porque les aseguro que la información que traemos es siempre la más caliente y verificada. Bueno, vamos directo al grano. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, necesitamos un pequeño viaje en el tiempo. Retrocedamos a cuando Senkalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Lofi Sindeer o Me robaste el corazón, aterrizó en nuestras pantallas. Fue más que una serie, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin como Eda y Serkan era tan palpable, tan eléctrica, que trascendía la pantalla. No era solo actuación, era magia pura. Millones de espectadores en todo el mundo se engancharon a su historia de amor, a sus miradas, a sus piques, a sus reconciliaciones. Eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como, eventualmente, en la vida real. Su relación, que floreció entre escenas, se convirtió en el cuento de hadas que todos querían ver. Se mostraron al mundo felices, enamorados, compartiendo momentos íntimos, viajes, risas. Eran el epítome de la pareja de moda, y su amor parecía tan sólido como las montañas que a veces aparecían de fondo en sus fotos. Los fans, los Anker, como se les apodó cariñosamente, vivían en una burbuja de felicidad, soñando con una boda, con un futuro juntos para sus ídolos. Pero como suele pasar en las historias de amor más intensas, la burbuja se reventó. La ruptura de Hande y Kerem fue un golpe para todos. Las redes sociales se llenaron de tristeza, de incredulidad. No hubo una declaración oficial ruidosa, sino un silencio ensordecedor, pequeñas pistas, fotos eliminadas, que confirmaron lo que nadie quería creer. Los detalles exactos de por qué terminaron siguen siendo, hasta el día de hoy, un misterio envuelto en rumores, especulaciones sobre presiones, agendas apretadas, diferencias personales. La verdad es que para el público lo importante era que el felices para siempre se había esfumado. Cada uno tomó caminos separados, se enfocaron en sus carreras individuales, mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal, y si bien siempre hubo y sigue habiendo un respeto mutuo, esa chispa pública se apagó. Los fans, sin embargo, nunca dejaron de soñar. Las esperanzas de una reconciliación, de un nuevo proyecto juntos, nunca murieron del todo. Cada pequeña interacción, cada me gusta en Instagram, cada mención indirecta, era analizada con lupa, buscando señales de que el amor aún vivía. Y aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado, algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Durante los últimos meses, Hande ha estado inmersa en un proyecto cinematográfico de gran envergadura, una producción internacional con un presupuesto millonario que prometía ser su gran salto a la fama global. Era un papel desafiante, una historia emotiva, con un elenco de primer nivel y un director aclamado. Hande estaba entregando el alma en cada escena, mostrando una madurez actoral impresionante. Las expectativas eran altísimas. Se hablaba de que este proyecto la catapultaría a un nuevo nivel, consolidándola no solo en Turquía, sino en las pantallas de todo el mundo. El rodaje avanzaba a buen ritmo, todo parecía ir viento en popa, hasta hace apenas unas semanas. Fue entonces cuando la noticia, aún no oficializada pero ya circulando como un reguero de pólvora en los círculos internos de la industria, sacudió los cimientos del proyecto. El coprotagonista masculino, un actor de renombre internacional que había sido cuidadosamente seleccionado por su carisma y su conexión con Hande, tuvo que abandonar la producción de forma abrupta e irrevocable. Las razones son complejas, se habla de problemas de salud inesperados que le impiden continuar con el extenuante calendario de rodaje, que abarcaba varias locaciones en diferentes países. Esto, amigos, es un desastre de proporciones épicas. Estamos
hablando de un proyecto que ya tenía fechas de entrega con una plataforma de streaming global, contratos millonarios con patrocinadores y un equipo de cientos de personas cuyo trabajo dependía de que el rodaje continuara sin interrupciones. El pánico cundió en la producción. Intentaron de todo. Audiciones de emergencia, llamadas a actores de renombre, negociaciones con agentes. Pero el problema no era solo encontrar a alguien con el talento actoral adecuado. El personaje requería una química muy específica con el de Andy, una capacidad para transmitir una conexión profunda y auténtica desde el primer minuto. Además, el calendario era tan ajustado que necesitaban a alguien que pudiera incorporarse de inmediato, alguien que no requiriera semanas de preparación, de conocer al equipo, de construir esa relación en pantalla desde cero. Y no solo eso, el actor original había sido clave en la estrategia de marketing, su nombre generaba expectación. Cualquier sustituto debía no solo llenar sus zapatos artísticamente, sino también ser un reclamo para el público, alguien que pudiera generar ese mismo nivel de interés global. Y ahí es donde la solución más improbable, la más arriesgada, pero a la vez la más lógicamente brillante, comenzó a cobrar fuerza en las reuniones de emergencia de los productores. Una idea que al principio parecía descabellada, casi un sueño imposible, pero que a medida que las opciones se agotaban, se convertía en la única vía viable. La única persona, la única estrella en todo el panorama actoral turco e incluso con proyección internacional, que podía cumplir con todos esos requisitos al mismo tiempo sin margen de error, era Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Kerem Bürsin. Piénsenlo. Él ya tiene una química probada e innegable con Andy. La conocéis, la hemos visto. Es algo que no se puede fabricar. Han trabajado juntos durante meses, se conocen profesionalmente a la perfección, entienden los matices del otro en escena. Además, su nombre junto al de Andy sigue siendo sinónimo de éxito, de pasión, de un fenómeno fan global. Su reunión, aunque fuera profesionalmente, sería un evento noticioso de magnitudes épicas, una inyección de publicidad gratuita que ningún equipo de marketing podría igualar. La nostalgia, la curiosidad de verlos de nuevo juntos en pantalla, sería un gancho irresistible para millones de personas en todo el mundo. Los productores, después de noches sin dormir y de agotar todas las demás posibilidades, llegaron a la misma conclusión: Kerem Bürsin era la única esperanza para salvar el proyecto. La única persona que podía subirse al barco en medio de la tormenta y no solo evitar que se hundiera, sino quizás incluso llevarlo a buen puerto. Pero aquí viene la parte impactante, la que le da a todo este asunto un giro dramático y profundamente personal. La decisión de acercarse a Kerem, la propuesta de que él sea el nuevo protagonista, recae en gran medida en Andy. Ella es la estrella principal, la cara del proyecto. Es su credibilidad, su reputación, lo que está en juego. Y es a ella a quien los productores le han pedido, casi rogado, que interceda. Que le explique la situación a Kerem, que lo convenza. Andy Erçel necesita a Kerem Bürsin, no solo como un actor para un papel, sino como el salvador de un proyecto que significa todo para su carrera en este momento. Imaginen la escena. Andy, una mujer fuerte e independiente que ha trabajado incansablemente para forjarse su propio camino, se encuentra ahora en una encrucijada emocional y profesional. Tener que pedirle a su expareja, a quien no se le ha visto públicamente desde hace mucho tiempo, que regrese a su vida profesional de esta manera, en una situación de urgencia extrema, es algo que va más allá de lo meramente laboral. Es un acto de vulnerabilidad, de poner a un lado cualquier resentimiento o incomodidad personal por el bien de un objetivo mayor. La noticia de esta situación, aunque en voz baja, ha llegado a los oídos de algunas personas cercanas a la producción, y el revuelo es inmenso. Se comenta que Andy ha tenido días muy difíciles. Está bajo una presión inmensa. Por un lado, la responsabilidad de este proyecto colosal, la esperanza de que sea un éxito mundial. Por otro, el peso de tener que enfrentarse a Kerem, de reabrir una puerta que creyó cerrada, de revivir un capítulo de su vida que, aunque hermoso, también terminó con dolor. Se dice que ha hablado con personas de su círculo más íntimo, buscando consejo, tratando de encontrar la mejor manera de abordar a Kerem, sabiendo que su respuesta no solo impactará el destino de la película, sino también su propia paz interior. ¿Y qué pasa con Kerem? Él, que ha mantenido un perfil discreto y se ha centrado en otros proyectos, ahora se encuentra en el centro de una tormenta inesperada. La propuesta es sin duda una oportunidad de oro desde el punto de vista profesional. Un proyecto internacional de esta magnitud,
con Ande como coprotagonista sería un boom. Pero, ¿UE con acento costo personal? ¿Estaría dispuesto a volver a trabajar tan íntimamente con Ande, a enfrentarse de nuevo a la avalancha mediática, a los focos que inevitablemente intentarían desentrañar si entre ellos vuelve a haber algo más que una relación profesional? La presión sobre él también sería inmensa, no solo de los productores, sino de los millones de fans que verían en esto la señal de un regreso, una segunda oportunidad para los Anker. La industria está conteniendo el aliento. La posibilidad de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo en pantalla, en un proyecto completamente diferente, con una química que ya sabemos que funciona, es tan emocionante como aterradora. Imaginen el impacto, las redes sociales explotarían, las noticias correrían como la pólvora por todo el mundo. Sería el regreso más esperado en años. Pero al mismo tiempo, ¿cómo manejarían ellos esa situación? ¿Lograrían mantener la profesionalidad? ¿O la cercanía, la intensidad del rodaje los llevaría a revivir emociones pasadas? Esa es la gran incógnita, el elemento de intriga que hace que esta situación sea tan fascinante y tan impactante. Ande necesita a Kerem con urgencia porque no hay nadie más. No hay otro actor que pueda salvar este proyecto en estas circunstancias. Su talento individual es innegable, pero su poder combinado es irreemplazable. Es una situación que va más allá de la actuación, es un dilema humano, una prueba de fuego para ambos. ¿Podrán dejar de lado su pasado personal por el bien de sus carreras y de un proyecto que lo significa todo? ¿O la historia entre ellos es demasiado compleja para ser reescrita en un nuevo guión? Las conversaciones, según los rumores más recientes, ya han comenzado, o están a punto de hacerlo. Se dice que Ande ha estado reuniéndose con el director y los productores para trazar la estrategia de cómo presentar la oferta a Kerem de la manera más respetuosa y profesional posible, minimizando la incomodidad personal. La bola está ahora en el tejado de Kerem. Su decisión no solo afectará su futuro y el de Ande, sino también el destino de una producción de millones de dólares y las esperanzas de millones de fans en todo el mundo que secretamente sueñan con ver a Eda y Serkan, o al menos a Ande y Kerem, juntos de nuevo. Lo que pasó es que el destino, o la mala suerte o quizás la fortuna disfrazada, los ha vuelto a unir en una situación de necesidad extrema, forzándolos a considerar un reencuentro que podría cambiarlo todo, tanto en sus vidas profesionales como personales. Es un drama digno de una serie turca, pero esta vez es la vida real. Así que en resumen la situación es esta, Hande Erçel está en el centro de un gigantesco proyecto internacional que se ha quedado sin protagonista masculino en el último minuto. La única persona que puede salvar la producción, gracias a su innegable química con Hande, su talento y su impacto global, es Kerem Bürsin. Y Hande se encuentra en la delicada posición de tener que pedirle a su ex que regrese a su lado profesionalmente para salvar lo que podría ser el papel de su vida. Es una prueba de fuego para ambos, una decisión que podría redefinir sus carreras y potencialmente sus vidas personales. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intenso y lleno de intriga. De verdad, espero que esta información les haya parecido tan impactante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem aceptará el papel? ¿Sería una buena idea para ellos volver a trabajar juntos, o crearía más problemas que soluciones? ¿Creen que esto podría reavivar algo entre ellos, o es solo un paso puramente profesional? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, quiero leer cada una de sus opiniones y teorías, porque sé que la comunidad Anker tiene mucho que decir al respecto. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante y les mantuvo pegados a la pantalla, no olviden darle un buen me gusta. Compártanlo con todos sus amigos, con otros fans de las series turcas, para que nadie se pierda esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que sigan recibiendo el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, hasta la próxima.